Bienvenidos a nuestro video sobre las propiedades químicas del suelo. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco. Este video es para el curso de Manejo y Conservación de Suelos. Nuestro docente es el ingeniero Teodoro Guarguachipani. Nuestro grupo está conformado por Augusto Arenas, Brisette Medina, Stephanie Montaño, mi persona Ángel Orue, mi compañero Joel Valle Iglesias y mi compañera Maricet Vázquez. Así que comencemos. Soy Stephanie Montaño Espíritu y les hablaré de la introducción a la composición química del suelo. En un comienzo inseparable de la geografía, la conservación de nuestros recursos naturales, la geomorfología de nuestros terrenos y la hidrogeología en el país ha sido el centro de interés para muchos ingenieros, pero cabe resaltar que el recurso natural más importante es el suelo. El estudio de los suelos en su ambiente natural es la pedología, que define el suelo como el producto de alteraciones del movimiento y de la organización de las capas superiores de la corteza terrestre. En este informe se va a realizar el estudio general sobre las propiedades químicas del suelo y tiene como finalidad poder entender y comprender los fenómenos y aspectos que ocurren en tal preciado recurso natural. Ahora les daré un pequeño concepto de lo que es el suelo. El suelo es la porción más superficial de la corteza terrestre, constituida en su mayoría por residuos de rocas provenientes de procesos erosivos y otras alteraciones físicas y químicas, así como de materia orgánica fruto de la actividad biológica que se desarrolla en la superficie. Ahora, ¿cómo se forma el suelo? El suelo procede de una roca madre o material parental que se altera por acción de factores ambientales y el cómo se forma y se desarrolla a partir de una serie de procesos que comienzan a transformar el material originario, haciendo que el suelo adquiera unas propiedades y morfologías definidas. Los procesos formadores pueden agruparse en dos categorías, los procesos generales y los procesos específicos. Bueno, en los procesos generales tenemos lo que son las translocaciones, que son movimientos de compuestos o elementos que están en dirección ascendente, descendente o oblicua dentro del suelo. Ahora, tenemos lo que son las adiciones o ganancias, que es el enriquecimiento de minerales y materiales orgánicos, tanto si es por incorporación o acumulación de sedimentos. También tenemos lo que son la extracción a partir de minerales y materiales orgánicos por la erosión, lavado o volatilización de elementos o extracción de cosechas. Y también las transformaciones, que son cambios o alteraciones químicas del material orgánico o mineral que se dan dentro del perfil del suelo. Ahora, en los procesos específicos tenemos lo que es la lixiviación a partir de hierro y arcilla, la rarefacción, la furriginación o liberación de óxidos de hierro, la laterización, la liberación de óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio, y la gleisación o procesos de óxido-reducción de hierro. Yo voy a hablar sobre las características químicas del suelo, ¿no? Que esta propiedad es fundamental, ya que de esta depende la proporción de los distintos minerales y sustancias orgánicas que se pueden encontrar en el suelo, el diverso contenido de los componentes químicos que pueden haber, ¿no? Como pueden ser el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio y el magnesio, entre otros muchos elementos, ¿no? Y también que estos en el suelo pueden ser abundantes y equilibrados. Ahora, dentro de esto también influye que para la formación de la desintegración de la roca madre y la formación de los suelos, y añadiendo más componentes al suelo. Además que además de la existencia de la influencia de las condiciones climáticas y de la temperatura, para lo que es la conformación de los suelos, ¿no? Y su formación. Ahora también tenemos que entre las principales características químicas tenemos la capacidad de intercambio como intercambio catiónico, ¿no? Que esta trata de en la que el suelo puede intercambiar, ¿no? Arcilla y humus principalmente, y cediendo nutrientes a las plantas por medio de la captación de partículas y minerales. También se observa la fertilidad, ¿no? Que es la capacidad de observar la cantidad de nutrientes que están disponibles para las plantas dentro del suelo. Y la que mayor se observa es el pH, ¿no? Como el principal como de principal importancia en los suelos, ¿no? Y que dependen para la disponibilidad de los nutrientes para las plantas, como se puede determinar el grado de solubilidad y actividad de los microorganismos dentro del suelo, ¿no? También tenemos que las características químicas están relacionadas a la humedad,
el humus, el tipo de suelo, el pH, los fertilizantes y los organismos. Todos interactúan entre sí para dar, para poder observar, ¿no?, las características químicas del suelo. Como por ejemplo en suelos inorgánicos, en su mayoría tienen poca capacidad de intercambio catiónico. También que hay un mayor alto en suelos arcillosos de la capacidad de intercambio catiónico, así como en suelos orgánicos, ¿no? También que estos interactúan con la disponibilidad de los nutrientes que puedan existir en el suelo y también como de los mismos microorganismos que puedan habitar estos suelos, ¿no? Ahora hablaremos sobre la química del suelo. Aquí encontramos a los componentes inorgánicos y orgánicos. Como sabemos, la fase sólida del suelo tiene un origen en los minerales que constituyen la roca o material de partida del cual se ha formado el suelo. Asimismo, la composición inorgánica puede ser muy distinta de unos suelos y de otros, esto dependiendo ya sea del medio y el material orgánico. Ahora hablaremos un poco sobre la composición química de la roca madre. Las rocas parentales de donde se originan los suelos principalmente se clasifican en tres grandes grupos, que son las ígneas, sedimentarias y metamórficas. En las ígneas se pueden clasificar de acuerdo al contenido como las ácidas, semiácidas y semibásicas. En el cuadro de abajo encontraremos los componentes como ácido y a su lado los 4 tipos de rocas ígneas clasificadas en un porcentaje según cada componente. Por ejemplo, tenemos el óxido de silicio, óxido de titanio, óxido de aluminio, óxido de manganeso, óxido de magnesio, óxido de calcio, etc. Las sedimentarias resultan de la meteorización y erosión de las rocas y metamórficas. Estas se pueden clasificar según su origen en rocas de origen biológico, rocas derivadas de los residuos de solución, residuos clásicos o detríticos. Y las metamórficas se vienen originando en los cambios producidos por el efecto de las altas temperaturas y presiones que actúan sobre las rocas ígneas o sedimentarias. Composición química del suelo. Aquí encontramos a los minerales primarios y secundarios. Los minerales primarios se encuentran constituidos por los silicatos y estos contienen un amplio grupo de minerales, aproximadamente del 80% en las rocas ígneas metamórficas. Asimismo, estos son sustancias inorgánicas cuyas composiciones y propiedades físicas vienen a ser características y definidas la mayor parte de los minerales que constituyen las rocas y muchos suelos. Los minerales secundarios. Aquí encontramos los silicatos laminares, y dentro de estos están las canditas, que son compuestos por una capa de tetraedos de sílice, los minerales trimórficos, que están formados por 2 capas de tetraedro de silicio, las esmectitas, las hilitas, las cloritas y los minerales interestratificados. Tenemos los óxidos y óxidos hidratados en suelos. Estos compuestos surgen como resultado de los procesos de meteorización de los suelos, especialmente aquellos que se dan en estados avanzados de su desarrollo. Tenemos el óxido de aluminio. Cuando los silicatos se descomponen por medio de los procedimientos de meteorización, el aluminio es el primero que precipita, debido a su insolubilidad. El óxido de hierro. Al meteorizarse, muchos minerales primarios, como las biotas, liberan hierro, el cual comúnmente se oxida. Los óxidos de hierro presentes en el medio contribuyen a determinar también el color del suelo. Óxido de manganeso. Cuando se meteorizan silicatos que contienen manganeso como anfiboles y piroxenos, se oxida y se forman precipitados oscuros. Y hay dos razones que explican la importancia de los óxidos. La primera es que el manganeso es un nutriente esencial para las plantas y la segunda es que los óxidos e hidróxidos tienen una apreciable capacidad para absorber elementos pesados y de este modo pueden controlar su disponibilidad para las plantas.
Asimismo, encontramos elementos presentes como fósforo inorgánico. Consiste primordialmente de fosfato de hierro, aluminio y fosfatos ocluidos, relativamente insolubles, en los cuales el fósforo se encuentra asociado con el hierro y el aluminio. Otro tenemos el nitrógeno inorgánico, está disponible para ser tomado por las plantas, mientras que el orgánico debe ser primero mineralizado antes de que las plantas puedan utilizar. Por último tenemos azufre inorgánico. Está presente como azufre elemental en los diferentes niveles de oxidación. Las formas inorgánicas de azufre no son tan abundantes como las formas orgánicas, pero incluyen los compuestos solubles y disponibles de los que dependen plantas y microorganismos. Materia orgánica. Bruno Chávez nos dice que la materia orgánica del suelo es la que queda como un residuo después de que los microorganismos han utilizado lo que podían aprovechar de ella. Ahora, la materia orgánica también va a funcionar como un regulador de la fertilidad del suelo. Va a regular lo que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre que esté presente en el suelo. Ahora, ¿cómo está compuesta la materia orgánica? El 75% de esta materia orgánica van a ser sustancias húmicas, que viene a ser la fracción más estable de materia orgánica de los suelos. Luego vamos a tener el 10% de residuos de organismos, que son los residuos biodegradables de origen vegetal o animal, y un 5% de microorganismos y mesofauna. Estos vienen a ser más que todos los animales invertebrados, las algas, las bacterias y los hongos. Ahora, hay que tener en cuenta que la composición del suelo va a poder verse afectado, o sea, puede que no tengamos un 75% de sustancias húmicas, puede que sea mucho menor, pero todo esto va a depender mucho de cómo se usó este suelo. Un suelo natural que no ha tenido intervención del hombre va a presentar altas concentraciones de materia orgánica. Sin embargo, un suelo que ha sido alterado por el hombre, que ha tenido intervención antrópica, va a presentar menos concentraciones de materia orgánica y más mineralización. Bueno, ahora hablaremos acerca de los oligoelementos. Los oligoelementos del suelo dependen totalmente de las rocas primarias que derivan y de los procesos de meteorización y degradación. Los oligoelementos normalmente se muestran en forma de óxidos, carbonatos, sulfuros y entre otros. A veces o algunas veces llegan a formar parte de las redes cristalinas de los minerales de arcilla. Existe una gran diferencia entre el contenido total en oligoelementos en suelos de rocas ígneas básicas y en las de origen granítico. En suelos ricos en materia orgánica, los oligoelementos pueden ser quelados o absorbidos por aquella materia orgánica, filosilicatos. En los suelos existen quelantes naturales como aminoácidos, ácidos orgánicos, flavonoides, purinas, entre otros. En algunos casos, los oligoelementos como el hierro, el zinc y el cobre son insolubles al pH, ¿no? Son superiores a 5. En estas se forman hidróxidos que se añaden en forma de quelatos naturales, ¿no? Esto es un buen agente quelante, tampoco no es tan dañino, ¿no? Y un buen agente quelante sería el calcio y el magnesio. A veces estos quelantes están en alta concentración y es por eso que el oligoelemento queda totalmente ligado a las raíces de las plantas y estos no pueden absorberlos. Los oligoelementos para las plantas. Las plantas dependen mucho de su capacidad de absorción de cada oligoelemento. Varían de un suelo a otro, ¿no? Según su composición, su pH, su humedad, su fertilidad, entre otros, ¿no? La disponibilidad de un oligoelemento en la planta depende mucho del suelo, también de la planta, ¿no? Parece favorable a veces suplementar a las plantas con oligoelementos, ya que puede evitar el desequilibrio fisiológico o el vigor de crecimiento rápido, ¿no? Pero también se debe señalar, y es muy importante, que en abundancia la planta puede dar lugar a una mayor sensibilidad a enfermedades o a las condiciones climatológicas como sequías, heladas, entre otros, ¿no? El exceso de ciertos oligoelementos puede causar toxicidad. Una característica común a todos los oligoelementos es el hecho de que a partir de una determinada concentración, una vez superado toda esa cantidad adicional, se vuelve tóxica para las plantas. Incluso, esto llega a un rango en el que la concentración puede ser letal, puede matar a las plantas
o en todo caso también al suelo, ¿no? Conclusiones. La química en los suelos es importante, ya sea en su formación o su conformación, ya que de esta dependerá la calidad del suelo y el tipo de suelo que se desarrollará en el medio. Para ello debemos conocer los distintos elementos que están presentes en el suelo. Para ello debemos entender la importancia de comprender los suelos y las distintas interacciones químicas presentes dentro del suelo, como son su capacidad de intercambio iónico, el nivel de pH en el suelo y los elementos químicos como elementos nutritivos o contaminantes en el medio. También puede aclarar problemas como con la fertilidad y la nutrición vegetal, donde también se verán afectadas por la temperatura y las condiciones climáticas del entorno.